De favor. Muy bien. Buenos días a todos los asistentes. Hoy, 12 de julio del 2022, reiniciamos nuestras actividades de la Escuela Internacional de Corrosión y Protección. En esta ocasión ya tenemos varias conferencias en las cuales participará el doctor Francisco Javier Rodríguez, el doctor Jorge Uruchurtu y el doctor Homero Castañeda. El día de hoy se abordará toda la parte de cinética de corrosión y comenzaremos con la primera conferencia dictada por el doctor Francisco Javier Rodríguez, del cual me voy a permitir leer algunos puntos importantes de su currículum, que es bastante extenso. El doctor Francisco Javier Rodríguez es ingeniero químico por parte de la UNAM, la maestría en metalurgia también por parte de la UNAM, y tiene el grado de doctor en ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid. También ha realizado estancias de investigación y una estancia postdoctoral en la Universidad de Roma en el 2001. Actualmente es profesor titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Química de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. El doctor Francisco también ha dirigido bastante tesis de licenciatura, maestría y doctorado, arriba de 80 tesis de grado. Es autor de bastantes artículos científicos indexados y ha tenido algunos cargos importantes dentro de su parte académica. Ha sido presidente de la sección México de la NEIS y ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica en el periodo del 2015-2017. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. Y sin mayores preámbulos, le voy a ceder la palabra al doctor Francisco Javier para que nos pueda compartir su presentación. Muchas gracias, doctor Facundo. A ver, entonces, comparto pantalla. Si estoy viendo correcto. A ver, vamos a ver. Creo que, bueno, sí, sería bueno desde el principio, ¿verdad? Sería buena idea hacerlo desde el principio. Y creo que ahí se alcanza a ver mi presentación, espero, en PowerPoint. ¿Sí? Correcto. Ok. Bueno, lo primero, por supuesto, es darle las gracias al comité organizador, a la Sociedad Mexicana de Electroquímica, de invitarme a hablar un poquito, en este caso de cinética de corrosión y un poquito de polarización dentro de la Escuela Internacional de Corrosión y Protección. Me da gusto que esto vaya a quedar grabado porque, entre otras cosas, muchas ocasiones tenemos a los grandes maestros, y ayer tuvimos a la doctora Lucien Beleva, al doctor Garfias, vamos a oír al ratito al doctor Uruchurtu, al doctor Castañeda y todos los ponentes de mañana, y que podamos ir continuamente a verlos. Eso creo que va a ser muy enriquecedor para todos los que trabajamos electroquímica y corrosión en México y en toda América Latina. Entonces les decía, vamos a platicar un poquito acerca de cinética. La agenda que yo estoy planteando para el día de... Me parece que hay por ahí algún micrófono abierto, me ayudaría mucho si lo cierran. Puedo cambiarla. Ahí estoy ya cambiando la diapositiva. El contenido que pienso abarcar el día de hoy es este que están viendo ustedes en pantalla. Vamos a hablar un poquito de termodinámica, porque ayer fue la base que sentaron tanto la doctora Lucien como el doctor Garfias, acerca de termodinámica y equilibrio. Luego vamos a hablar un poquito de polarización, curvas de polarización, tipos de control, aunque estos temas ya un poco los estaban viendo desde ayer. Vamos a hablar de teoría del potencial mixto, lo que nos va a permitir hablar de extrapolación de Tafel y resistencia a la polarización. La presentación, si a alguien le interesara, también estará disponible en lo que a mí respecta. No es cosa, no hay ningún secreto de estado acá. En la parte de resistencia a la polarización intentaré ir un poquito más rápido porque ahí desgraciadamente metí mucho texto. Entonces intentaré ir más rápido para que la presentación no se vuelva tan pesada, sobre todo en esa parte. Ayer estábamos hablando de termodinámica. Por ejemplo,
el diagrama de Purvé o diagrama de estabilidad termodinámica que ayer nos mencionaba la doctora Lucien Beleva, tiene que ver con relacionar el potencial electroquímico con el pH. De esta manera vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, cómo, a ver si puedo activar aquí mi marcador, el color de la pluma, rojo, sí, creo que sí. Entonces, efectivamente vemos que el agua, según yo era rojo, espérenme, perdón, este tipo de cosas que no deben de pasar, ahí lo pongo en rojo. Y entonces, vemos que el agua es termodinámicamente estable en este intervalo que les estoy marcando de potencial y de pH. Es decir, el agua no es estable en todo el intervalo de potencial y de pH fuera de esta zona. Dicho de otra forma, saliéndome en la parte de potenciales más positivos, en la parte más oxidante, tendríamos evolución de oxígeno y por debajo tendríamos hidrógeno. Entonces, pero solo tenemos agua líquida estable termodinámicamente en esta zona. Esta es la utilidad de los diagramas de Purvé, saber qué tenemos como estables. Aquí les puse solamente el agua, qué especies son estables, pero si por ejemplo les presento el hierro, nosotros ya sabemos que efectivamente en este intervalo, por ejemplo, por debajo de estas líneas que les estoy remarcando aquí en rojo, perdónenme porque ahí mi pulso no es efectivamente el mejor de todos, por debajo de eso, en potenciales más reductores, tenemos efectivamente el hierro en su zona estable, es decir, en su zona de inmunidad. Tenemos la zona de corrosión, donde están presentes los iones, y la zona de pasividad o pasivación, que de hecho hablaremos un poquito más adelante de pasivación, en donde están los óxidos o los hidróxidos. Claro, pasivación, ayer la doctora Lucien nos hablaba de que aquí estamos en el equilibrio del metal con el agua. Sí, cierto, pero el puro hecho de tener entonces óxidos o hidróxidos ya nos habla de la presencia de algunas especies que pueden o no ser pasivantes. También el doctor Garfias nos hacía énfasis en que los óxidos o hidróxidos de hierro no son pasivantes. No los pensemos pasivantes. En todo caso, la magnetita puede ser pseudo pasivante. Pero bueno, ya lo comentaremos un poquito más adelante, porque las técnicas que vamos a ver hoy para determinar rapidez de corrosión, velocidad de corrosión, pues no me van a permitir trabajar cuando tenga películas pasivantes. Entonces ya lo comentaremos un poquito más adelante. Pero toda esta información que tenemos, hay que echar mano de ellas. La termodinámica me va a decir muchísimas cosas. Esta imagen está tomada directamente del diagrama del libro de Marcel Purvé. Aquí vean ustedes en el caso del níquel. En el caso del hierro que les mostraba hace un momentito, me habla de, por ejemplo, en este ejercicio que yo escogí, el hidróxido de hierro 2 y el hidróxido de hierro 3. Hidróxido de hierro 3, el hidróxido de hierro 2. Ahí están. Pero solamente me dice de la factibilidad de que se forme y en qué condiciones de potencial y de pH pueden ser estables. No me dice más. ¿Tiene limitaciones? Hombre, tendrá todas las limitaciones que tenga la termodinámica clásica. Ya también ayer la doctora Lucien nos habló de la termodinámica fuera del equilibrio, pero vamos a comentar un poquitito más adelante, un par de diapos más adelante, que la termodinámica clásica tiene una serie de limitaciones, la cual una de las principales, o quizá la principal para nosotros, es que me dice si un fenómeno se puede llevar a cabo o no, pero no me dice, no me aclara a qué rapidez, a qué velocidad. Vean ustedes, por ejemplo, aquí, que me dice que si yo me moviera en esta vertical que les estoy marcando aquí con mi cursor, podríamos pasar de níquel, estoy en pH 10, podríamos pasar de níquel a hidróxido de níquel 2, a la NI3 o 4, a la NI2 o 3, a la NiO2.
Sí, claro, termodinámicamente me dice que puedo tener esas transiciones si mantengo ese pH constante moviéndome en potencial, pero no me aclara, por ejemplo, que el más protector de todos va a ser el NiO2, que será un hidróxido, perdón, le llaman también un peróxido de níquel, que es el que se va a usar, por ejemplo, en producción industrial de gases, cuando tengamos electrodos de acero inoxidable niquelado, tendríamos que formar esta especie para sobre de ella desprender gases de manera eficiente. Entonces, eso no me lo dice el diagrama de Purvé, pero me dice muchísimas cosas que van a ser muy útiles. Entonces, bueno, es que voy viendo también las cosas que me escriban en el chat ahí, pero seguramente podremos dejar al final un tiempito para comentar, para preguntas y respuestas. Dicho esto, quería hacer estas consideraciones sobre la termodinámica clásica. Primero, la termodinámica considera el equilibrio. Estamos en el equilibrio. El asunto más interesante es que los fenómenos más interesantes de todo es la corrosión, los electrodepósitos, la electroforesis, por ejemplo. Todos esos son fenómenos que ocurren fuera del equilibrio. Entonces, bueno, pero ya me da la termodinámica una base a partir de la cual puedo empezar a desarrollar todo el tema. Segundo, no me va a dar información sobre la morfología de corrosión. No me va a decir, ok, se forma el Ni 3 o 4. Ok, ¿y mi superficie cómo va a estar? ¿Va a ser una corrosión uniforme? ¿Va a ser una corrosión localizada? El diagrama de Purvé no me va a dar esa información. No hay, sobre todo, información sobre la cinética de corrosión. Entonces, si queremos trabajar fuera del equilibrio, pues tenemos que echar mano de la cinética. Aquí quiero decir una cosa. Primero, la termodinámica tiene que dar permiso. Una vez que la termodinámica da permiso, entonces nos metemos con la cinética. No es una mejor que la otra, por supuesto, ¿no? Van de la mano. Dice una canción mexicana, a todo diles que sí, nomás no le digas cuándo. Bueno, la termodinámica nos va a decir si sí o si no, pero no nos dice cuándo. Y eso es lo que vamos a ver hoy con la cinética. Pero, si queremos salir del equilibrio, tendremos que definir qué es el equilibrio. ¿Cómo se define el equilibrio? Porque luego hay una confusión en la que yo quiero hacer especial énfasis y me voy a detener ahí cuando hablemos de teoría del potencial mixto. ¿Cómo saber entonces a qué rapidez ocurre un fenómeno de corrosión? Pues de eso es de lo que vamos a hablar este día. Cuando hablemos de potencial mixto, me va a interesar especialmente definir que este es un potencial de equilibrio, que este es un potencial de equilibrio y que va a ser el potencial mixto o potencial de corrosión en nuestro caso, no es un potencial de equilibrio, pero llegaremos a eso un poquito más adelante. Y con esto no les estoy spoilereando la conferencia ni nada, simplemente porque en esto quiero hacer mucho énfasis. El equilibrio, entonces. Permítanme que planteemos entonces una reacción metálica donde tengo M1. Permítanme. Vamos a poner. Okay. Permítanme entonces el metal M1 en su forma iónica, que va a reducirse, está planteada como reducción al metal M1 ganando N electrones. Bueno, ciertamente puse esta flecha doble para indicar que el ion M1 puede reducirse para formar el metal M1, pero el metal M1 también se puede oxidar formando los iones. Ciertamente, entonces, el equilibrio se va a definir de la siguiente manera. El equilibrio es cuando la actividad de las especies involucradas permanece constante. ¿Cuáles son las especies involucradas aquí? Por supuesto, el metal sólido y por supuesto los iones. Ustedes me dirán, pues la actividad de los metales siempre se considera constante. De acuerdo, totalmente de acuerdo. La actividad del agua, que al ser 55.5 molar la concentración,
puede considerarse siempre constante, de acuerdo también, pero la relación está, la cantidad de cada una de estas especies, actividad, si quieren decir concentración, no nos vamos a pelear por eso. Entonces podemos decirlo sin mucho problema, debe permanecer constante. Por favor, ténganlo esto muy en mente porque un poco más adelante vamos a volver a este punto. Ciertamente aquí hay un intercambio de electrones. Vean ustedes que aquí estoy ganando N electrones para que se establezca la reducción. Pero al mismo tiempo, fíjense ustedes que el metal está liberando N electrones. Podríamos decir entonces que la cantidad de electrones que va en una dirección y en otra es la misma. Solo de esa manera se puede establecer el equilibrio. Es decir, tendríamos una corriente en sentido catódico, un flujo de electrones en sentido catódico y un flujo de electrones en sentido anódico. Anódico, oxidación, catódico, reducción. Pero oigan, si la cantidad de electrones es la misma, pues el número de electrones, caray, el número de electrones es el mismo, se están transfiriendo de un lado a otro, hay una transferencia, sí, hay una corriente catódica, una corriente anódica, deben de ser iguales entonces en el equilibrio. Y si defino la corriente total como la suma de la anódica y la catódica, y son iguales, pero de signo contrario, vean ustedes mis flechas, son iguales de signo contrario, la corriente neta vale 0. Esa es una primera definición de equilibrio, si gustan. La corriente neta vale 0, pero esta definición no va a ser suficiente. Les ruego que se queden con el hecho de que la actividad de las especies involucradas permanece constante. Oigan, sí, la anódica y la catódica son iguales, pero de signo contrario. Y la neta vale 0, la corriente neta vale 0, que es la suma de estas dos. Pero sí hay un valor de la anódica y de la catódica. A ese valor de corriente, y permítanme que aquí lo anote como una I minúscula 0, porque esa es, perdón por mi letra, lo anoto en el chat, que va a ser muchísimo más fácil, lo anoto acá en el chat, una I minúscula 0. Esa I minúscula 0 en el chat es la corriente de intercambio. Y aquí tendríamos que definir qué cosa es esto. Y permítanme de hecho también decir de una vez esto. En la literatura ustedes podrán encontrar la I mayúscula como corriente, la I minúscula como densidad de corriente. Algunos autores, por ejemplo, el mismísimo Bockris, utiliza J minúscula. Algunos autores dicen, no, mira, para no usar la I minúscula, que luego es el número imaginario que me va a servir para definir impedancia, cuando hablemos de impedancia, hoy nos va a hablar el doctor Homero en un ratito más, entonces usemos la J minúscula. Es solo un tema de nomenclatura, no nos confundamos. ¿Qué es entonces la densidad de corriente de intercambio? Es el valor de corriente, sea anódica que catódica, en el equilibrio. Es la densidad de corriente en el equilibrio. Puede ser que alguien me preguntara qué cosa es la densidad de corriente. Es la corriente por unidad de área. Permítanme que lo anote en el chat. La densidad de corriente es la corriente por unidad de área. Entonces tenemos que conocer el área del electrodo. Atentos a este detalle, parece ser un detalle, no lo es tanto, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque eso me va a hablar de la morfología de corrosión. Atentos a eso. Muy bien, entonces, sí se establece en el equilibrio un intercambio de electrones, sea anódico que catódico, que la neta vale 0, pero sí tienen un valor, la I anódica y la I catódica, iguales de signo contrario, y esa es la I0. Dicho de otra forma, la densidad de corriente de intercambio es la densidad de corriente en el equilibrio. ¿En qué unidades se va a dar? Amper sobre centímetro cuadrado, miliamper sobre centímetro cuadrado, etcétera.
Entonces, como decíamos, si hay un intercambio de electrones, pues sí, claro, lo estoy viendo. Hay un intercambio de electrones porque se establece un potencial. Bueno, el potencial es la manifestación macroscópica de la doble capa electroquímica. Ustedes saben que a nivel atómico, a nivel iónico, por el hecho de introducir un electrodo en una superficie, un electrodo en un electrolito, se va a establecer un arreglo de iones que llamamos doble capa electroquímica. Al respecto, por supuesto, hay varios modelos, el modelo de Guy-Chapman, etcétera, hay varios modelos, no nos vamos a detener en este momento en eso, pero esa doble capa que estamos proponiendo, entre cada una de esos iones cargados, se establecería un campo eléctrico. La diferencia entre esos campos eléctricos resultaría en una diferencia de potencial, pero no puedo medir esos potenciales de manera absoluta. No lo puedo medir porque está ocurriendo a nivel iónico. Entonces, ¿qué hago? Ese lo comparo contra un electrodo de referencia al que se le da el valor de 0, como ayer nos explicaba la doctora Lucien, y se obtienen las tablas de potenciales que ayer revisamos. El potencial de equilibrio va a depender entonces de la doble capa. ¿De qué depende esa doble capa? Como ya dije, de los iones del electrolito y de la naturaleza misma del metal. Bueno, aquí estoy pensando en metales, porque el enlace metálico es un enlace en el cual existe una deslocalización de electrones, de modo que sí, tengo los núcleos de la red cristalina metálica perfectamente ordenada, es una red cristalina, pero no puedo asociar exactamente qué electrón le corresponde a cada uno de estos núcleos. De hecho, lo que tenemos es una banda de conducción y una banda de valencia, teoría de bandas a fin de cuentas. En eso consiste el enlace metálico. Por eso les decía, ¿de qué depende la doble capa? Pues dependerá del número de electrones en las capas de valencia y de conducción, de qué tan cerca están, por supuesto, y de la cantidad y la naturaleza de los iones en solución. Eso me va a resultar en la doble capa, y a nivel macroscópico la doble capa se manifiesta como el potencial. Ese potencial, ¿cómo lo voy a calcular? Porque lo podríamos calcular. Ayer la doctora Lucien, en respuesta a una pregunta, nos decía que teníamos que utilizar la ecuación de Nernst, efectivamente. Entonces, fíjense, este equilibrio que les estoy poniendo en la diapositiva estará definido por un potencial calculado con la ecuación de Nernst, siempre que tengamos las concentraciones de las especies, que además, como les dije, permanece constante. Segundo, por una densidad de corriente llamada densidad de corriente de intercambio. Podríamos entonces, a partir del potencial, a partir del equilibrio, salir del equilibrio. Nada más antes de que me salga del equilibrio, comentar una cosa. En el equilibrio no tenemos cambio de las especies iónicas de la concentración y por supuesto no del metal sólido. Si estuviéramos hablando de reacciones en las cuales hay especies que no son sólidas, como el caso del metal, el ejemplo típico sería la reacción de reducción del hidrógeno, el H+, dos iones H+, dos iones hidróneo, dos protones, que reciben dos electrones y pasan a hidrógeno gaseoso. Ahí tomen en cuenta que se trata de una reacción que ocurre sobre un sustrato metálico y se establece en cualquier caso una doble capa. La doble capa es un fenómeno dinámico, todo hay que decirlo, y se podrá ir modificando. Aquí yo les estoy poniendo la reacción y les estoy diciendo, como decía, aquí estoy resumiendo lo de la densidad de corriente de intercambio, es decir, la densidad de corriente en el equilibrio. Aquí, perdón, no lo dije hace ratito, pero hay una pequeña convención. La corriente catódica, y por favor, todo lo catódico que hablemos a partir de este momento, todo lo catódico va a ser negativo. Y todo lo anódico va a ser positivo. Es simplemente una convención.
De cualquier forma, cuando yo llegara con el potenciostato y tuviera un metal en equilibrio, pues lo que me encontraría sería que la densidad de corriente neta vale 0 y ese es el valor que yo leo en el potenciostato. Bueno, vamos a polarizar. ¿Y qué cosa es polarizar? Polarizar es salir del equilibrio. Luego lo usan mucho el término en política y dicen, este político está polarizando al país, es decir, lo está llevando hacia un lado o hacia el otro, según sus intereses. Bueno, pues lo mismo va a ocurrir acá. Si ya dijimos que en el equilibrio está ocurriendo una reacción anódica y una reacción catódica a la misma rapidez, con la misma cantidad de electrones intercambiados, salir de ese estado de equilibrio va a ser polarizar. Podremos entonces polarizar en sentido anódico o podremos polarizar en sentido catódico. Si polarizamos aplicando potencial, hablaremos de un sobrepotencial. Va a tener las mismas unidades que el potencial mismo, es decir, van a ser en volts o en milivolts y le llamaremos, como dije, sobrepotencial. A veces se usa el término sobretensión. Entonces, vamos a poder hablar en términos electroquímicos de 3 tipos de polarización. Polarización por activación o llamada también por transferencia de carga. Polarización por difusión o por transporte de masa y polarización por resistencia o también llamada polarización óhmica. A veces ustedes lo habrán oído como control activacional, control difusional, control óhmico. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Recuerden que cuando tenemos un proceso cualquiera, la etapa más lenta es la que controla. Es así de sencillo. La etapa más lenta es la que va a controlar cualquier fenómeno. Yo les decía, las especies tienen que llegar hasta la intercara del electrodo para reducirse u oxidarse. Pero lo primero es que lleguen. Entonces, esas especies tienen que llegar hasta la intercara. Los fenómenos de transporte de masa en una celda electroquímica suelen ser migración debido a una diferencia de potencial, convección debido a una diferencia en momentum, por ejemplo, pero también diferencia, no básicamente momentum, pero también difusión. Atentos aquí, la difusión se va a ver afectada por la temperatura y por supuesto el gradiente que controla la diferencia de concentraciones. Entonces, mucho ojo, migración, convección y difusión, pero de estos tres mecanismos, el más lento es la difusión. Por eso es que nos vamos sobre la difusión cuando hablamos de un transporte de masa. Entonces, ese podría ser la etapa controlante. Cuando las especies lleguen hasta la intercara electrizada, perdón, si hubiera un control difusional, ¿cómo lo elimino? Metiéndole convección, agitando la solución. Hago el paréntesis, dije agitar la solución, pero otra opción podría ser agitar el electrodo, mover el electrodo y estaríamos trabajando con nuestros electrodos de cilindro rotatorio, de disco rotatorio, de disco anillo rotatorio. Entonces, ese sería el caso de que estuviéramos un sistema controlado por difusión, agitamos, metemos convección. Las especies se transportan en el electrolito y llegarán hasta la intercara. Cuando lleguen a la intercara electrizada, es decir, al electrodo, ahí podrán aceptar o entregar la carga y ahí eso podrá ocurrir rápida o lentamente. Ese es el fenómeno faradaico, porque el fenómeno faradaico a fin de cuentas es la oxidación y la reducción, es decir, de lo que me habló Faraday en sus leyes. ¿Qué tan rápido o qué tan lento lo van a hacer? Bueno, si lo hace lento, este intercambio de carga, tendríamos un control por transferencia de carga, un control de tipo activacional. Por último,
puede resultar que al llegar a la superficie, sobre la superficie puede haber una película, por ejemplo. Se me ocurre una película que puede ser de tipo pasivante, que impide el intercambio de carga porque es altamente dieléctrica, es decir, altamente aislante. Bueno, pues ¿y entonces qué va a ocurrir? Pues entonces aumentó la resistencia del sistema. También podría tratarse que haya muy poquitas iones en el medio, muy poquitos iones en el medio y el medio sea poco conductor. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer estudios en biodiesel, en bioetanol, entonces en crudo, por ejemplo, cuando se quiere hacer un estudio para la industria petrolera, a veces se trabaja con crudo y fíjense ustedes, las normas de Pemex, por ejemplo, para simular un crudo, me dicen puedes utilizar 50% de diésel, 50% de salmuera o 90% de diésel, 10% de salmuera. ¿Quién está conduciendo la corriente? En realidad la salmuera. Ese diésel no está conduciendo la corriente y en consecuencia es difícil el transporte, el cierre del circuito y tendríamos un control de tipo óhmico. No traigo la imagen, pero ahorita les dibujo cómo se vería la curva de polarización cuando tuviéramos control óhmico, porque luego eso saca mucho de onda cuando eso nos perturba cuando estamos haciendo el estudio. Como están grabando, tengo que ser serio en la forma en que estoy hablando. Ustedes perdonarán, yo estoy aquí en casa con mi taza de té y estoy como si estuviéramos platicando entre amigos, como si estuviéramos cotorreando un poquito en el salón de clase, dando un poquito una plática acerca del tema, pero creo que es el mejor tono en el que podemos estar platicando. Ahora, la polarización puede ser inducida o bien ocurre de manera natural. Ah, bueno, pues es que ocurre de ambas formas. Yo puedo inducir una polarización, pero la polarización también ocurre de manera natural. Piensen ustedes en un acero galvanizado, por decir un ejemplo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el acero galvanizado voy a tener, todos saben que el acero galvanizado, ayer lo comentó la doctora Lucien, hizo mucho énfasis cuando nos estuvo hablando del runoff, es una capa, es un acero al carbón, prácticamente podríamos considerarlo para fines prácticos hierro, y entonces es hierro con una capa muy delgadita de zinc. Entonces, si yo reviso los potenciales, el zinc tiene un potencial más negativo. Hablando de potenciales estándar, que ayer me los dijo la doctora Lucieni y nos mostraba tablas, menos 0.76 volts contra hidrógeno. Pero el hierro es menos 0.44. ¿Qué va a ocurrir? El que sea más negativo hará las veces de ánodo. En ese caso, el zinc. Ok, el zinc se va a corroer. Entonces, el hierro tiene un potencial más positivo. ¿Qué le dice el zinc? Permítanme que lo diga de esta manera coloquial. ¿Qué le dice el zinc al hierro? Oye, vente para acá abajo, que acá abajo está mejor. Y el hierro baja su potencial. Pero el zinc le dice, perdón, pero el hierro también le dice, oye, no, a ver, espérate, súbete, para acá arriba se está mejor. Y ambos se están afectando el uno al otro, se están polarizando mutuamente. Yo me imagino esto como cuando uno empieza una relación de pareja. A lo mejor yo acostumbraba a ir al cine todos los fines de semana y la persona con la que voy a estar acostumbraba a ir todos los fines de semana al fútbol. ¿Quiere esto decir que vamos a ir siempre al fútbol o siempre al cine? No, vamos a llegar seguramente a un acuerdo. En el caso de las personas podemos dialogar y llegar a un justo medio. A lo mejor un fin de semana al fútbol, un fin de semana al cine. En el caso de los electrodos, uno podrá predominar sobre el otro, pero ya me estoy adelantando porque justamente eso es lo que vamos a ver en teoría del potencial mixto y lo vamos a ver gráficamente. Lo que sí les puedo decir aquí es que es posible de manera natural que un electrodo polarice al otro. Así de sencillo.
pero también podemos hacerlo de manera artificial y yo puedo hacer que un electrodo que esté en el equilibrio se vuelva más ánodo o se vuelva más cátodo. Y a esa interacción estímulo-respuesta le vamos a llamar gráficamente curva de polarización. Vamos para allá. Voy viendo los comentarios. Voy viendo los comentarios que me vayan haciendo. Voy para allá, Benjamín. Voy para allá, Benjamín Millán. Ahorita se lo voy a explicar. Ahorita se lo voy a explicar en esta diapositiva. Pues es que mire, cuando hablemos de curvas de polarización, pensemos, por favor, primeramente, que el electrodo es como si fuera una caja negra. Yo no conozco lo que hay ahí en el electrodo. Claro, hace un momentito acabo de decirles de la doble capa, del tipo de enlace, del arreglo cristalino. Bueno, estoy pensando en metales clásicos, por supuesto, ¿verdad? Porque también podría haber vidrios metálicos. Pero como les decía, asúmanlo como una caja negra. Luego les digo, ¿cómo podrían saber? Ustedes encuentran a Francisco Javier Rodríguez, un servidor, me encuentran por la calle. ¿Cómo podrían saber si soy una persona amable, grosera, etcétera? ¿Cómo podrían saberlo? Interactuando con la persona. Pues lo mismo vamos a hacer aquí con los electrodos. Vamos a interactuar. Prácticamente toda la ciencia clásica, la ciencia experimental, lo que hace es que se aplica a un estímulo y se registra una respuesta. El doctor Castañeda probablemente más tarde nos haga énfasis en la llamada función de transferencia, la relación entre estímulo y respuesta. Cuando hablemos de electrodos, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un estímulo y vamos a registrar una respuesta y este estímulo podrá ser el potencial. Por favor, recuerden que yo aquí estoy anotando potencial como E mayúscula, pero pude haber escrito V grande, V mayúscula de voltaje. Entonces, se puede aplicar el potencial y registrar la respuesta en corriente. Pero también podría yo haber aplicado la corriente y registrar la respuesta en potencial. Relación estímulo-respuesta. Y aquí tengo que decir lo siguiente. Hay 4 formas de hacer esta aplicación de estímulo-respuesta. Cuando yo aplique potencial y registre la respuesta, podré hacerlo en modo potenciostático o potenciodinámico. Cuando aplique como estímulo la corriente, podré hacerlo en modo galvanostático o modo galvanodinámico. Y aquí a lo mejor, porque esa diapositiva no la traigo, aquí a lo mejor me conviene más bien compartirles pantalla, compartirles pizarra, a ver si puedo, y hacer un breve dibujito. Ahí espero que estén viendo mi pantalla, mi pizarra, y les voy a hacer un pequeño dibujito. Permítanme. Aquí les dibujo este eje, que pues, no me deja. Ahí está. Y aquí voy a poner 2 ejes. 2 ejes. Y entonces vamos a ver qué pasa en función del tiempo. En función del tiempo. Y acá voy a dibujarles, en este caso, el potencial, y en este caso de abajo, les voy a dibujar la corriente. Y entonces vamos a ver el modo potenciostático. En el modo potenciostático, lo que voy a hacer es que a partir del equilibrio aplico un escalón de potencial y lo mantengo constante. Este es el modo potenciostático. Aplico, ¿sí se está viendo, perdonen? Sí, se ve. Sí, Sí, se ve todo. gracias. Aplico el potencial
y aplico este escalón de potencial y lo mantengo constante en función del tiempo. Vean que estoy graficando en función del tiempo. Y voy a registrar la corriente. Porque el potencial permanece constante en el valor que estoy aplicando, le llamo potenciostático, se mantiene estático el potencial. Aquí llamo su atención sobre el hecho de que estoy manteniendo constante el potencial, estático el potencial, porque luego me dicen, ah, sí, no agité la solución, entonces es estático. Bueno, sí, hidrostático, hidrodinámico si le metes agitación, pero aquí estoy hablando del potencial. Ahora, todos por favor piensen qué pasa cuando reciben un estímulo, pues a veces muy negativo. No, es más, piensen en un estímulo muy positivo. Los nombraron, aplicaron ustedes al Sistema Nacional de Investigadores y la respuesta es que los subieron de nivel, les dieron un buen nivel. ¿Cuál es? Bueno, en el momento en que uno recibe el estímulo, la respuesta es muy grande. Uno quisiera casi echar cohetes de tanta alegría. Conforme pasan los días, uno dice, bueno, sí, ok, estoy contento, pero tengo que relajarme y permanecer tranquilo porque tengo que seguir trabajando, tengo que seguir enviando trabajos a Sociedad Mexicana de Electroquímica, haciendo más investigación y superándome. Pero lo primero es que ante el estímulo, la primera respuesta es muy grande y conforme pasa el tiempo, la respuesta llega a un valor que ya no cambia en función del tiempo. Esto es el llamado estado estacionario. Cuando yo llego al estado estacionario, esta respuesta que les estoy diciendo en corriente, que ya no cambia en función del tiempo, pues corresponde con este valor de potencial. Lo registro. A este estímulo le corresponde esta respuesta. Cuando ya hubiera yo anotado ese valor, a lo mejor aplico un segundo escalón. Los escalones suelen ser, cuando lo hacemos experimentalmente, equipotenciales. Es decir, en una escalera, cuando la construimos, intentamos que no sean escalones más grandes, escalones más chicos, que sean escalones parejitos. Lo mismo vamos a hacer aquí al ir construyendo, al ir aplicando estos estímulos. Cuando yo aplique un segundo estímulo, nuevamente la respuesta, fíjate que pasaste del nivel 1 del SNI al nivel 2, ¡yupi! Y ya estoy en un nivel mayor. Cuando ya no cambia en función del tiempo, esta respuesta es el estado estacionario y registro esa respuesta. Con base en esa relación de datos de potencial y corriente, voy a construir mi curva de polarización. Hasta aquí creo que no habría mucho problema y este es el modo potenciostático. Pero permítanme que les dibuje el modo potenciodinámico. Y en el modo potenciodinámico, lo que voy a hacer, vuelvo a graficar en función del tiempo el potencial y la corriente en función del tiempo. Les ruego que me disculpen que esto no lo traía escrito en la diapositiva. Pensaba simplemente decirlo, pero si les queda el dibujito, pues mejor todavía. Entonces, además, bueno, no me estoy tardando tanto como podría esperarse. Cuando tengan un cambio potenciodinámico, lo que va a ocurrir es que la variación del potencial en función de la corriente es una rampa. La variación de la corriente de respuesta es una rampa también. Oigan, ¿ya vieron qué unidades tendría la pendiente de esta recta, de esta rampa? Potencial contra tiempo. Como toda pendiente es delta Y sobre delta X. Entonces yo tendría milivolts o volts por unidad de tiempo. Por ejemplo, volts sobre minuto, milivolts sobre segundo. A eso le vamos a llamar velocidad de barrido, scan rate. Lo anoto acá en el chat, scan rate,
velocidad de barrido. Velocidad de barrido. Y eso va a ser muy importante en modo potenciodinámico porque es la variable que nos va a definir qué estamos viendo. Piensen ustedes de la siguiente manera. Creo que tenemos gente no solamente de México, sino de otros países y me da muchísimo gusto contar con todos ustedes. Piensen ustedes en que alguien de aquí de la Ciudad de México los quiere llevar para que conozcan Cuernavaca. Cuernavaca, que es donde vive el doctor Jorge Uruchurtu, que nos va a hablar en un ratito. Cuernavaca está más o menos a 90 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuánto tiempo les gusta que pues uno toma su coche y se va en la carretera? ¿Cuánto tiempo les gusta que se haga de aquí a Cuernavaca, de la Ciudad de México a Cuernavaca? Bueno, la verdad es que más o menos una hora y poquito es bastante razonable, porque luego hay un poquito de tráfico, en fin, hay alguna curva que es un poquito peligrosa. Entonces, vamos a decir una hora. Bueno, solamente que si yo manejo, porque yo apenas estoy aprendiendo a manejar, yo me voy a ir sumamente lento. Si me voy muy lento, lo más seguro es que yo no me voy a tardar una hora, a lo mejor ni 2 ni 3, me voy a tardar como 4 horas. Sí, sí, lo siento, de verdad, ustedes alcanzarían a bajarse, caminar y alcanzarme más adelante, porque pues sí, a lo mejor se bajan y desayunan y yo me sigo y luego me alcanzan de tan lento que voy. Por supuesto que si voy muy lento, voy a alcanzar a ver todos los detalles de la carretera. Una velocidad de barrido sumamente baja, muy lento, me va a permitir ver todos los detalles electroquímicos. ¿Cuál es el pequeño detalle? Pues que te vas a tardar 2 días. Híjole, en el laboratorio el tiempo es finito. No podemos tardarnos tanto en hacer estas curvas de polarización. Entonces les propongo lo contrario, que maneje mi sobrino que le gusta la velocidad, y mi sobrino llegaría no en una hora, seguramente él llegaría en media hora. Sí, pero no se va a enterar ni de que había unos pueblos muy bonitos en el camino, que había todo el verde, todo el bosque tan bonito que hay camino a Cuernavaca. Nada se enteraría, pero llegó rápido. Entonces aquí la pregunta es, ¿queremos hacer la curva rápida para acabar pronto? ¿O queremos obtener absolutamente toda la información, aunque me tarde un día? La respuesta, por supuesto, está en el medio. No queremos ser tan lentos que me tarde demasiado en el laboratorio, ni tan rápidos que no alcance a ver la respuesta. Entonces, la decisión de la velocidad de barrido va a ser sumamente importante. Ya les adelanto que la norma ASTM, la G5, la G5, me dice que las velocidades de barrido recomendables van entre 0.1 y 1 milivolt por segundo. 0.1 a 1 milivolt por segundo. Es decir, si ustedes hacen una curva de polarización de 1 volt, 1000 milivolts, a una velocidad de un milivolt por segundo, 1000 segundos, estamos hablando de unos 20 minutos, poquito menos, unos 20 minutos. Es un tiempo bastante razonable para una curva de polarización en laboratorio. Totalmente, sin ningún problema. Ahora, mucho cuidado. Aquí llamo su atención sobre un detalle. Fíjense que en el modo potenciostático, al aplicar el estímulo, la respuesta se vuelve máxima y lentamente se va relajando hasta llegar al estado estacionario. Pero en el modo potenciodinámico, el potencial está cambiando de manera continua, sin dejar que la respuesta se relaje. Luego cabría esperar que estos valores de corriente que se obtienen aquí sean más altos que el estado estacionario. Vamos a decirlo de esta forma.
esta curva está construida no sobre estas rampas, no sobre estas horizontales que son los estados estacionarios, sino sobre un montón de picos, vamos a decirlo así, respuestas máximas que no se dejaron relajar. Aquí tengo que decir que nuevamente la selección de la velocidad de barrido va a ser la que me permita evitar este efecto y acercarnos lo más posible a la realidad. Y aquí cabría preguntarse, ¿cuál de los dos modos es mejor? ¿El modo potenciostático o el modo potenciodinámico? Podría yo decirles que el potenciostático es mejor porque dado que se llegó al estado estacionario, sin duda la respuesta que yo obtenga es efectivamente la respuesta real. Sí, esa es la respuesta real. Pero ¿cuánto tiempo tarda un electrodo en alcanzar el estado estacionario? Caray, depende del electrodo, depende del medio. A veces el estado estacionario tarda mucho en alcanzarse y puede ser sumamente lento. Entonces, ¿el potenciodinámico no debería yo de aplicarlo? El potenciodinámico tiene muchas virtudes, muchas. Una de las grandes ventajas prácticas, por supuesto, es que yo puedo programar mi computadora con un potenciostato y una vez que la programo y me cercioro que está funcionando bien, puedo ponerme a hacer otra cosa. A lo mejor corro otras curvas, preparo otros electrodos, empiezo a hacer otra cosa y simplemente regreso y ya está la respuesta. Ventajas y desventajas, ambas técnicas las tienen. Entonces, no es una mejor que la otra y se puede trabajar con ambas sin mayor problema. Pero no he terminado de contestar la pregunta que me hacía hace un momentito Benjamín. Benjamín, no, permíteme. Te contesto en un momentito más. Déjame salir de aquí y regreso a contestarte, porque todavía te voy a contestar. Ahí voy, chicos, no crean que ya se me olvidó dónde estoy. Aquí estoy. Estoy acá. Entonces, a ver, ahí se alcanza a ver mi PowerPoint nuevamente, ¿no? Entonces, lo podrán trabajar en modo potenciostático o potenciodinámico. Las curvas que se obtendrían serían de esta manera. Aquí llamo su atención sobre otro detalle. Vean, por favor, que se está graficando potencial contra corriente. Este es un método potenciodinámico o potenciostático. Estoy poniendo en el eje de las X la variable independiente. Siempre lo hacemos así, ¿no? Solamente que luego van a ver ustedes que en corriente, luego van a ver ustedes que en curvas de polarización no es extraño que grafiquemos el potencial en el eje de las Y y la corriente o densidad de corriente en el eje de las X. Pero ustedes no pierdan de vista cuál es su variable independiente. Estos son solamente maneras de representar. Cuando ustedes salen del equilibrio, es decir, cuando polarizan, lo que van a tener es corrientes. Corrientes positivas si están favoreciendo la reacción anódica, ya dijimos que esta es una convención, o corrientes negativas si favorecen la reacción catódica. Esto es una convención. Solamente que aquí hay un detalle. Todos conocemos, por ejemplo, gente que cuando uno les hace un reclamo, por leve que sea, estallan completamente. Decimos que tienen un carácter explosivo, ¿no? A veces decimos acá en México que se prenden de inmediato. Bueno, esa gente que con un estímulo pequeño da una gran respuesta, equivale en electrodos a lo que llamaríamos un electrodo idealmente polarizable. Es decir, con pequeños estímulos se obtienen grandes respuestas. Y como a veces se tienen grandes respuestas, les va a convenir que la corriente, y aquí les recomiendo que trabajen con densidad de corriente por unidad de área, les va a convenir que la corriente no esté en escala lineal, sino que esté en escala logarítmica. Ya sé que más de uno me va a decir, ¿y cómo le vas a hacer para sacar el logaritmo de estos valores negativos, genio? Ah, bueno, tienen toda la razón. Efectivamente,
hay que aplicar valor absoluto. El valor absoluto. Y entonces podrían graficar el potencial contra el logaritmo del valor, el logaritmo del valor absoluto de la densidad de corriente. Y así es como se grafica una curva de polarización. Aquí, aquí les estoy poniendo nada más recordando en este diagrama nuestra convención. Sobre tensiones, sobre potenciales más positivos son anódicos, corresponden con corrientes anódicas. Más negativos son catódicos y corresponden con valores catódicos. Las ecuaciones que definen esto serían las que ustedes ven ahí en pantalla, donde se ve que es una exponencial, la parte anódica, y otra exponencial, la parte catódica. Bueno, para tener la I total, nos llevaría efectivamente a lo que resultaría ser una resta de exponenciales, y eso es, a fin de cuentas, la ecuación de Butler-Volmer. La ecuación de Butler-Volmer me relaciona el potencial o sobrepotencial con la corriente. Es una resta de exponenciales. Esa es la relación entre estímulo y respuesta. De eso estaba yo hablando hace un rato. Todavía no se me olvida, Benjamín, que te debo una respuesta, ¿eh? No se me olvide. Entonces, la relación entre estímulo y respuesta, entre corriente y potencial, ciertamente yo podría aplicar un potencial y registrar la corriente, o bien aplicar una corriente y registrar el potencial. La relación no es lineal, es una curva. Sin embargo, la ecuación de Butler-Volmer está definida por ahí en la década de los 30 y a principio de 1930. A principios del siglo XX, Tafel encontró de manera empírica que la relación entre el sobrepotencial, esta eta es el sobrepotencial, era lineal contra el logaritmo de la densidad de corriente. Lo encontró de manera empírica y efectivamente, pues claro, es que la ecuación de Butler y Volmer, esta es una ecuación lineal. Esta ecuación lineal donde ustedes ya saben que esta sería la ordenada al origen y esta sería la pendiente. Si esta es la pendiente en esta relación que encontró Tafel, será lógico que a esta le llamemos pendiente de Tafel. Las pendientes de Tafel podrán ser positivas si son anódicas, negativas si son catódicas. Y hasta aquí yo les diría que puedo hacer una representación lineal. Permítanme que lo dibuje aquí en esta orillita para no cambiarme, donde si tengo el potencial y el logaritmo, ay Dios mío, el problema, por eso prefiero usar la pizarra, hombre, porque en la pizarra estas letras salen bien bonitas, no la porquería que me está saliendo aquí ahorita. Disculpen, chicos, del valor absoluto de la densidad de corriente. École, si este es para un electrodo en el equilibrio, aquí lo tengo, ¿a qué corriente corresponde este valor? Este valor sería la I0 que describimos hace rato. Este es el equilibrio. Bueno, logaritmo de la I0, porque del valor absoluto de la I0, porque ahí estamos en una escala logarítmica. Y este valor de potencial, ¿cómo lo grafico? ¿De dónde sale? Pues es mi potencial de equilibrio. ¿Y ese cómo lo defino? Ecuación de Nernst. Fíjense entonces cómo este punto yo lo puedo conocer. Y a partir de aquí podría, siguiendo la idea de Tafel, polarizar en sentido anódico y polarizar en sentido catódico. Pendiente positiva, pendiente negativa. Favorezco la reacción de oxidación, favorezco la reacción de reducción. Pero esto con un solo par redox. ¿Qué pasa si le meto un segundo par redox? Con un segundo par redox ocurriría exactamente lo mismo que acabamos de describir. Un segundo par redox. En el ejemplo que yo hace rato les ponía, por ejemplo, en el hierro, pues el hierro podría ser el primer par
el zinc podría ser el segundo par. Tendría una I0 correspondiente, tendría un potencial calculado con la ecuación de Nernst. Pero ahora vamos a conectarlos entre sí. Cuando entren en contacto, se van a polarizar mutuamente y van a modificar sus potenciales hasta llegar a un punto que se va a encontrar entre estos dos. Este nuevo potencial no necesariamente está a la mitad. Lo raro sería que estuviera a la mitad. Aquí les presento el ejemplo. Vean que estoy graficando potencial y log de I. Aquí debería decir del valor absoluto de I. Pásenmelo ahorita, por favor, por el momento. Como les decía, este es mi punto de equilibrio. Aquí estoy con el par hidrógeno, perdón, H más hidrógeno. Cuando estoy en sentido, siguiendo la idea de Tafel de que el comportamiento es rectilíneo, aunque sabemos que no es rectilíneo, ¿eh? La ecuación de Butler y Volmer me define que no es rectilíneo, al menos en el bajo campo. Y ahorita hablaremos de qué cosa es bajo campo. Aquí estoy favoreciendo la reacción anódica. Aquí está mi reacción anódica. Aquí estoy favoreciendo la reacción catódica. La reacción de reducción del H+ con desprendimiento de hidrógeno. Acá estoy con la reacción anódica del zinc. Vean la reacción anódica del zinc. Vean la reacción catódica del zinc. Ahora, en el momento en que yo meta zinc en una solución en ácido, ¿qué va a ocurrir? Fíjense ustedes que el que tenga el potencial más negativo hará las veces de ánodo. El que tenga el potencial, el que tenga el potencial más positivo hará las veces de cátodo. Perdonen ustedes. El que tenga el potencial más negativo hará las veces de ánodo. El que tenga el potencial más positivo hará las veces de cátodo. Luego este es mi cátodo, este es mi ánodo. Esos potenciales, no lo olviden, vienen de la ecuación de Nernst. Entonces, porque hay una diferencia de potencial, por favor, ahorita les pido que de manera muy simplificada lo piensen como si fuera ley de Ohm. Piénsenlo solo como la ley de Ohm, por favor. Porque hay una diferencia de potencial a través de una resistencia, y esa resistencia puede ser el electrolito. Porque hay una diferencia a través de una resistencia, se establece un flujo de corriente, se establece un flujo de electrones, y entonces el zinc se empieza a modificar en su potencial siguiendo este comportamiento que les estoy marcando acá en rojo, es decir, la llamada pendiente de Tafel. Vean cómo en este caso el hidrógeno, el par redox del hidrógeno también se está polarizando por la acción del zinc. Es decir, yo les decía, es como si el zinc le dijera, oye, acá abajo se está mejor, vente para abajo. Y el hidrógeno se empieza a bajar. Pero el hidrógeno también le dice, hey, no olvides que acá arriba también se está bien. Y entonces el zinc se empieza a ir hacia arriba. Recuerden aquí que hay finalmente una circulación de electrones. Entonces, aquí la diferencia de potencial ya es menor que la diferencia que existía al inicio. La resistencia es la misma, hay menor flujo de electrones. Oigan, ¿cuánto vale aquí la diferencia de potencial entre un par redox y el otro? La diferencia de potencial en este punto vale 0. Y si vale 0, ¿cuánto vale la corriente neta? La corriente neta también vale 0. Oye, pero entonces este punto es igual que este. Aquí tú me habías dicho que la corriente neta vale 0 y que ese es el equilibrio. Aquí la corriente neta vale 0 y es el equilibrio. Aquí la corriente neta es 0. ¿También este punto es de equilibrio? La respuesta es no. Este es el llamado potencial mixto, porque va a estar hecho de la catódica de un par, y la anódica de otro par. Y si es la catódica de un par y la anódica del otro,
en función del Creo tiempo que las el doctor actividades. Francisco se congeló. Ay, A lo mejor ¿me tiene congelé? problemas. Ay, perdón. No, A ver, yo sí lo escucho muy bien. No, se escucha dejo de muy compartir. bien. Si me congelé, Se ve díganme muy y me bien. regreso a donde me quedé. Se ve muy bien. No, yo sí Estaba escuché bien. todo. Ah, ok. A ver, regreso acá donde yo estaba. Perdón. Igual son las cosas que lo ponen a uno nervioso en el Zoom, ¿verdad? Disculpen. Les decía, aquí, en este punto que le vamos a llamar potencial mixto, porque está formado por la catódica de un par y la anódica de un par, aquí las actividades de las especies sí están cambiando. Entonces, estoy fuera del equilibrio. A este potencial mixto, en este caso que les estoy marcando acá, y que además es el que nos ocupa, le llamaremos potencial de corrosión. Corresponderá con una corriente de corrosión, ciertamente. Bueno, permítanme, estrictamente una densidad de corriente de corrosión. Y más estrictamente, si la leo aquí, será el logaritmo de la densidad de corriente de corrosión. Entonces, este potencial que se encuentra aquí, este potencial mixto, se encuentra entre estas dos reacciones. Luego diremos que esta teoría asume varias cosas. La primera, que que todo el proceso de corrosión se puede simplificar en dos reacciones simples, una anódica y una catódica. Que llegan a tener ustedes más, vayan analizándolas por pares. Dado que la termodinámica me permite decir qué reacciones van a ocurrir antes y cuáles después, puedo ir haciendo el análisis de esta manera. Siguiente, asume que las reacciones, que la cinética es una cinética de primer orden. Esto no es una cosa tan simple, pero asume que dependerá la cinética de la concentración de la especie, de las especies involucradas, en este caso del H+ o del zinc. Es una cinética de primer orden. El potencial mixto se va a encontrar entre los dos potenciales y estos dos potenciales están suficientemente alejados para que ocurra este fenómeno. Este es el tipo de cosas que tenemos que tomar en cuenta acá en teoría del potencial mixto. Este nuevo potencial, como les decía, será el potencial mixto. En el caso de corrosión le llamaremos potencial de corrosión, pero le podemos llamar potencial de reposo, lo dicen en varios potenciostatos. Por supuesto, OCP como Open Circuit Potential, por las siglas en inglés, potencial libre de corrosión. Y aquí, como les decía, la corriente neta vale 0, pero no estamos en el equilibrio. Entonces, por favor, no llamarle al potencial de corrosión potencial de equilibrio. El doctor Uruchurtu más adelante nos va a platicar de ruido electroquímico y vamos a ver todas estas oscilaciones maravillosas que se ven y que se pueden registrar. Pero por favor, no estamos en el equilibrio, estamos trabajando fuera del equilibrio. Se podrá hablar de que estemos en estado estacionario y cuestionable qué quiere decir estado estacionario. Pero bueno, dadas estas condiciones, pueden ustedes obtener curvas de Tafel de esta manera. Y aquí les estoy presentando algunas que tomé de la literatura, algunas que tomé directamente de la red, cosas que ustedes pueden entrar y googlear directamente y se encuentran este tipo de curvas. Aquí yo estoy planteando, fíjense que tienen la forma que yo les decía de potencial contra log de I. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Venir y buscar la zona rectilínea para hacer una extrapolación, la zona rectilínea y extrapolarla hasta donde crucen en el potencial de corrosión. Ahí donde crucen vamos a poder leer, por supuesto, el potencial de corrosión se lee directamente acá, pero aquí leeríamos la densidad de corriente de corrosión. Voy viendo mi tiempo porque ya me colgué en lo anterior, disculpen ustedes. Bueno, no, esta es otra representación, ahorita no me detengo mucho en esto, perdonen. Pero, no olvidar que eso de decir que son rectas en la teoría del potencial mixto es una simplificación.
sabemos que siempre es una curva, una resta de exponenciales. No olvidar eso. El asunto es que, dado que es una resta de exponenciales, cuando yo polarizo mucho en sentido anódico o mucho en sentido catódico, la otra componente, es decir, una de las dos componentes crece a costa de que la otra disminuye. Yo siempre pienso en el potencial de corrosión es como si tuviéramos una pintura gris que yo obtuve de mezclar un blanco, el mismo volumen de blanco con negro. Mismos volúmenes, tengo un gris. En el momento en que yo agregue, me quiera ir hacia lo blanco, ¿qué tengo que hacer? Agregar más blanco, más blanco, más blanco, cada vez más pintura blanca. Llegará un punto en que a mí me parezca totalmente blanca. ¿Desapareció el negro? No, no desapareció, pero se volvió despreciable. Igual lo podría hacer en el otro sentido, con pintura negra, a partir del gris. Es exactamente lo que estamos haciendo acá en la polarización. Entonces, consideraciones finales, no se preocupen, todavía tengo que hablar un poquito de TAFEL y de RP, ¿eh? Ahí voy. Entonces, son las finales de esa primera parte. El fenómeno de corrosión podemos considerarlo de manera simple en una anódica y una catódica. La cinética es de primer orden. Las reacciones son reversibles. Y hasta aquí lo que les he contado sirve para control activacional. Es decir, no tengo problemas ómicos, no hay resistencias graves, hay una cierta resistencia sin duda, pero no hay grandes resistencias y no hay problema en el transporte de las especies. Hay suficientes especies que se pueden reducir, por ejemplo, el oxígeno, que es el típico que luego me dicen, corriente, límite de difusión del oxígeno. Bueno, ese es uno de los casos. Aquí todo lo que les he contado es para control activacional. Y porque en las zonas cercanas al potencial, la zona anódica, la reacción anódica todavía pesa sobre la catódica, esa zona es curva, pero si me voy a potenciales más altos, ahí puedo tener zonas lineales y hacer la llamada extrapolación de TAFEL. ¿Qué es lo siguiente de lo que tengo que hablar? De TAFEL. TAFEL y resistencia a la polarización. Y voy para allá. Cuando hablamos de TAFEL, en un examen profesional, déjenme que me regrese, perdonen, no es lo mejor desde el punto didáctico estar brincando de una diapositiva a otra de manera así de rápida, discúlpenme, no debería de ser, pero en una ocasión con este diagrama, el doctor Juan Mendoza, en un examen de maestría, el doctor Juan Mendoza le decía, dígame, en ese diagrama, ¿dónde puedo ver la ecuación de Butler y Volmer? Y dado que la ecuación de Butler y Volmer define la relación entre potencial y corriente en el equilibrio, estamos hablando de aquí, de esta parte. Y luego preguntó, ¿dónde puedo ver la ecuación de Wagner y Traut? La ecuación de Wagner y Traut es la misma ecuación de Butler y Volmer, pero aplicada al potencial mixto. Es decir, en esta zona, porque tengo la anódica de un par y la catódica de otro par, ahí ya no es la ecuación de Butler y Volmer, sino la ecuación de Wagner y Traut. Y se hace a partir de hacer la anódica más la catódica e ir cancelando los términos que no forman parte de la reacción. Bueno, no nos vamos a poner a definir, a derivar ecuaciones ahorita, porque pues como que para qué, ¿verdad? Es muy árido estar hablando estar describiendo aquí ecuaciones, aunque más de una y más de dos les voy a mostrar a continuación, ¿eh? Pero entonces la aproximación de alto campo es que puedo tener estas zonas lineales descritas por TAFEL de manera empírica a principios del siglo XX, cuando tengo eso, el alto campo. Y la pregunta sería, ¿qué cosa es el alto campo? Miren, cuando yo ya tengo, en el ejemplo que les ponía de mis pinturas, cuando mi pintura deja de parecer gris para volverse blanca o deja de volverse gris para ser negra,
para verse negra es que ya predomina la una sobre la otra. Una de las reacciones, uno de los colores, en el caso de la pintura, uno sobre el otro. En el caso de las reacciones electroquímicas, predomina la anódica sobre la catódica, o predomina la catódica sobre la anódica. Pero mientras no sea así, y todavía se vea gris la pintura, si me permiten decirlo de esta manera, yo tendré una zona curva. Entonces quiero ver dónde están las zonas lineales, quiero ver las zonas lineales. Eso lo voy a ver a sobrepotenciales superiores a 120. Oigan, ¿y de dónde sale esto de decir que es por arriba de 120? Bueno, pues viene del criterio de decir que cuando una componente se vuelve, es nada más el 1% de la otra, ya es despreciable. ¿Por qué algunos autores a veces dicen que basta con que sea mayor de 100 o mayor de 150 milivolts el sobrepotencial para tener esto? ¿Por qué hay esta divergencia? Pues porque dependerá de cuál es el criterio para considerar despreciable una componente frente a la otra. Pero en general nos vamos con 120 milivolts. Es decir, acá, bueno, vienen todas las ecuaciones, acá están las ecuaciones con las relaciones donde tengo la I de corrosión, etcétera. Esta es la I total. Estaríamos hablando del número de electrones, la constante de Faraday, el sobrepotencial anódico, la componente catódica, RT, que lo sabemos perfectamente. No me detengo tanto en esto, si me permiten ahorita, porque me interesaría ver unas imágenes de la literatura. Ah, perdón, esta parte sí me gustaría decirlo. Hay aquí unas normas de ASTM que son recomendables que las tomemos, que las tengamos en mente, tanto para RP como para TAFEL. Porque, bueno, finalmente cuando reportemos datos podemos siempre acudir a que se trabajó de acuerdo a tal norma, ¿no? Por ejemplo, la G59. Ahí les puse unos estándares que son relativamente viejos. La de la G5 la revisaron hace relativamente muy poquito y tiene, por cierto, una corrección que me parece muy interesante. No es una corrección, sino un comentario que me parece muy interesante porque luego salen unas cosas experimentales medio raras. Entonces, si me permiten, aquí tengo que cuando quiero hacer extrapolación, es que estoy viendo que el tiempo ya me comió, perdón, que cuando tengo extrapolación de TAFEL puedo tener una serie de problemas. Por ejemplo, yo les dije que porque proviene la extrapolación de TAFEL de concentración, perdón, de control activacional, ¿qué pasaría si yo tuviera el control de tipo difusional? ¿Qué pasaría? Tendríamos este tipo de comportamientos. Bueno, por supuesto habría que reportar cuál es la corriente límite. Esta corriente que se presenta cuando tengo control difusional. Y es que en la etapa más lenta es que las especies que están en el medio lleguen hasta la intercara del electrodo. Entonces, por supuesto, que lo quieren eliminar, bueno, pueden meter convección, pueden agitar, ya dijimos que puede ser la solución o el electrodo. Pero también otra cosa es que si trabajan de esta manera y corren curvas de polarización y se les presenta con toda una serie de ecuaciones, porque la corriente límite va a depender de la concentración de la especie en el medio, esta podría ser una muy buena manera de determinar cuánto oxígeno tengo en el medio. Fíjense que en ocasiones dice uno, tengo que eliminar el oxígeno, voy a burbujear media hora argón, voy a burbujear nitrógeno para eliminar el oxígeno. ¿Te basta con media hora? A lo mejor podría ser con menos. ¿Qué puedes hacer? Una curva de polarización catódica que se puede hacer una velocidad de barrido rápida. Corres una curva de polarización catódica rapidita, incluso con una alícuota que separes trabajando con microelectrodos y determinas la corriente límite y con la corriente límite la concentración de especies para ver que efectivamente ya eliminaste todo el oxígeno. Bueno,
Esa es una forma. Pero si estoy haciendo extrapolación de Tafel, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Puedo hacer extrapolación de Tafel? La respuesta es no, no deberías, no deberías. Pero lo hacemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos extrapolar la rama anódica y encontrar hasta el potencial de corrosión donde cruza con el potencial de corrosión y reportar ese valor. En el entendido de que tendríamos que reportar que no se debería de usar esa técnica, pero que estamos reportando ese valor como una pequeña, como una aproximación. ¿Qué pasaría si hubiera óxidos? Porque si hay óxidos, si hay pasivación, no puedo usar extrapolación de Tafel. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, mira, checa cómo está, verifica cómo está tu rama catódica. Y si la rama catódica sigue el comportamiento tafeliano, lo mismo. Extrapola tu rama catódica hasta el potencial de corrosión y reporta ese valor. Pero no olvides decir que hay presencia de óxidos y que este valor solo puede ser considerado una aproximación. Evidentemente, son solo aproximaciones, chicos. Puede haber en la superficie modificaciones porque hay una disolución preferencial de un elemento aleante. Ahí está cambiando el potencial. Por ejemplo, estoy pensando en un latón, en una desinsificación, una corrosión tan localizada que se corroe el zinc del latón y entonces me va a quedar una matriz que prácticamente no contiene zinc. Está cambiándose el área, ojo, cuando tengamos corrosión localizada, la corrosión está centrada en ciertos puntos y hemos dicho que vamos a graficar contra la densidad o logaritmo del valor absoluto de la densidad de corriente. Densidad de corriente, hay que conocer el área y si tengo corrosión localizada, no conozco estrictamente el área o dicho de otra forma, esta técnica no debería de aplicarse para corrosión localizada. Cuando tengo control mixto, por supuesto, hay más de una reacción que afecta al proceso corrosivo. No vamos a tener tanto problema. Cuando tengamos el control resistivo, interesante aquí, cuando tengamos el control resistivo, permítanme que comparta mi pizarra y les dibuje, por ejemplo, una curva de polarización que tenga control óhmico. Una curva de polarización que tenga control óhmico, normalmente la van a ver reportada en los libros. Perdón. Esta. Es esta, perdónenme. Dibujo nuevamente, perdón. La van a ver de esta manera para el control óhmico. Van a ver potencial contra log de I y esta parte de aquí en medio punteadita. Esta parte de aquí en medio punteada. Todo esto aquí en medio punteado. Cuando tienen control óhmico, ustedes saben que hay un potencial de corrosión que no van a poder definir de manera estable. El potencial está oscilando. ¿Por qué está oscilando el potencial? Porque la resistencia es tan alta que la relación entre el estímulo y la respuesta no se alcanza a definir. La corriente puede ser tan baja que caiga en la sensibilidad del electrodo. Perdón, en la sensibilidad del potenciostato. Entonces, si cae en la sensibilidad del potenciostato, en los libros aquí le ponen que esto es punteadito y que hay que polarizar mucho para tener el comportamiento rectilíneo. En la práctica, lo que ustedes encontrarían son oscilaciones tremendas en esta zona en donde simplemente la corriente no está estabilizada porque es muy alta la resistencia. ¿Se puede definir un potencial de corrosión aquí? Difícilmente. Entonces, cuando vean, por ejemplo, en algún artículo, que yo los he llegado a ver, sobre todo artículos viejitos, donde dicen
apliqué una pintura, la pintura es bien buena y el potencial es de menos 500 milivolts contra calomel. Perdón, no estás midiendo el potencial de tu electrodo pintado. Si estás midiendo ya un potencial estable, es que tu pintura no está funcionando. Porque si no, el sistema está controlado por resistencia y tenemos este tipo de fenómenos. Aquí voy a aprovecharme que estoy en la pizarra para contestar una pregunta que me hizo hace ratito Benjamín. Benjamín me parece que era. Y Benjamín me decía que si polarizo, perdonen ustedes, que si polarizo en corriente o en potencial. Permítanme ustedes, si tienen una curva de polarización de esta forma que les voy a dibujar. Ay, perdón. Ay, mira, dibujé lo que no quería y esta es una de las cosas que les iba a decir. En la curva, en la nueva norma, en la G5, van a ver ustedes que luego en sus curvas de polarización les aparece esta colita en la rama catódica y es que miren el potencial de corrosión, se bajan a la rama catódica y de inmediato regresan y empiezan a trazar su curva, sea potenciostática o potenciodinámica. No, chicos, hay que bajarse y quedarse ahí un rato porque esto es que el electrodo no estaba todavía en estado estable. Le dimos un intervalo de polarización muy alto y este intervalo de polarización tan alto, pues el electrodo no ha terminado de acondicionarse y en consecuencia tenemos estas colas que no tienen un sentido físico. Pero no era esa la parte que yo quería mostrarles. Lo que quería mostrarles es una curva de polarización de la siguiente manera. A ver si ahora sí puedo. Esta y ok, para acá. Ok, vamos a decir que eso es recto. Si tienen esta curva, ustedes podrían polarizar en potencial y registrar una respuesta en corriente. Polarizar en potencial y leer una respuesta en corriente, porque a cada valor de potencial corresponde una corriente. Pero, ¿qué pasaría si tuvieran un comportamiento de la siguiente manera? Curvas de pasivación. Curvas de pasivación. Ustedes polarizan en corriente. Fíjense que aquí yo polarizo en corriente y registro una respuesta en potencial, sin problema. Meto una corriente y registro una respuesta en potencial, sin problema. Pero, ¿qué pasa si yo aquí meto una perturbación en corriente? ¿Qué potencial voy a leer? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¿Cuál de los tres voy a medir? En realidad, lo que veríamos, Benjamín, es que si tú trazas tu curva de polarización de manera galvanostática o galvanodinámica, que se puede hacer, pero si lo intentas hacer de esta manera, podrías encontrarte con que si hay pasivación, formación de óxidos, el potencial va a estar oscilando. Fíjate qué pasaría si, por ejemplo, tuvieras corriente límite. A este valor de corriente que estuvieras polarizando, a este valor de corriente, ¿qué potencial le corresponde? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¿O este? ¿O este? En realidad, todos esos corresponden con esa corriente y nunca tendrías una respuesta estable. Por eso se prefiere perturbar de manera potenciostática o potenciodinámica cuando se traza la curva de polarización. Y espero ahí, Benjamín, haber contestado tu pregunta. Ya veo un chorro de comentarios acá. Nada más déjenme hablar un poquito de RP. Ay, Dios mío, perdón. Se le va uno el santo al cielo, perdón. Así pasa con estas cosas. Disculpen, no soy siempre así, a veces soy más desordenado.
Entonces, vean, por ejemplo, este tipo de curvas que les estoy poniendo acá experimentales, y uno diría, ¿hago extrapolación de Tafel? Híjole, caray, con A1 podrías hacerlo, pero aquí podrías, tienes presencia de óxidos, no podrías. Aquí están estas colitas que les digo que no deben de hacerse porque es un mal trabajo experimental. Luego los alumnos, híjole, de verdad hacen unas cosas porque apenas están aprendiendo, pero para eso sirve la Escuela Internacional de Electroquímica, para eso sirve de corrosión y protección, para eso sirve ir al Congreso de Sociedad Mexicana de Electroquímica, para que vayan y hablando con expertos, con gente que sabe de corrosión, los grandes maestros que hemos tenido, pues entre otros he tenido yo como el doctor Genesca, el doctor Uruchurtu, etcétera, que nos digan cómo hacer y no hacer este tipo de cosas. ¿Dónde están extrapolando aquí la zona rectilínea? Aquí parece que están queriendo determinar a como dé lugar. Encontraron, de aquí se movieron 120 milivolts y, pues de ahí trazo una recta que me lleve hasta donde yo quiero que llegue. No, por favor, muchísimo cuidado con esas cosas. Estas son curvas que pueden llegar a extrapolar. Y caray, ¿y cómo saber si aquí hay un control óhmico o no? ¿Cómo saberlo? Los valores de potencial, los valores de las corrientes. Por supuesto que si tengo estos comportamientos, no se vale hacer extrapolación de Tafel. No se vale hacer extrapolación de Tafel cuando tengamos este tipo de fenómenos. Entonces, mucho cuidado. Tafel tiene limitaciones. Hace mucho tiempo se hizo en Sociedad Mexicana de Electroquímica un libro, y el libro está disponible en línea. Si lo buscan directamente, lo van a encontrar. Aquí yo les pongo el PDF que nosotros tenemos publicado porque pues es de libre acceso y el libro ya es difícil de conseguir en físico. Sin embargo, es posible conseguirlo. Esta parte de Tafel está muy bien escrita, si no me equivoco, por el doctor Juan Genesca, por el doctor Juan Mendoza y Rubén Durán. En la parte de resistencia a la polarización se trabaja la aproximación. Doctor, Facundo, doctor Ricardo, ya estoy terminando, ya estoy terminando, porque ya acabo de darme cuenta de la hora. Aquí se trabaja en bajo campo, es decir, en la zona cercana al potencial de corrosión. ¿La relación es lineal? Sí, claro que es lineal en esa zona, porque una curva cuando es tan corta, tan pequeñita, pues equivale a que fuera un comportamiento rectilíneo. Dicho así, parece que me lo estoy sacando de la manga. Permítanme que lo diga de otra manera. Tomen la derivada de la ecuación de Wagner y Traut evaluada en el potencial de corrosión, y a esa es la RP, porque va a ser una relación lineal entre potencial y corriente. Relación lineal entre potencial y corriente, ley de Ohm. Por eso le llamamos resistencia a la polarización. Esto, como les decía hace rato, es mucho texto, pero lo importante viene aquí. Vean ustedes cómo la resistencia a la polarización sería la derivada parcial del potencial con respecto a la corriente evaluada cuando la corriente tiende a cero, o bien 1 en RP es igual a la derivada parcial de la corriente con respecto al potencial evaluada en el potencial de corrosión. Ciertamente tendríamos, yo justamente de lo que me quejo, tendríamos la ecuación de Stern y Gehry, donde la RP es inversamente proporcional a la I de corrosión, a través de una constante de proporcionalidad, y la constante de proporcionalidad implica las pendientes de Tafel, como ven ustedes aquí, pendiente anódica, pendiente catódica, sobre 2.3 por la suma de las pendientes. Ya saben ustedes que cada vez que pongamos un 2.3 es prácticamente el cambio de un logaritmo natural, que estamos hablando que en la ecuación de Stern y Gehry, en la ecuación de Botrel-Volmer y la ecuación de Wagner y Traut es un exponencial, y acá ya estamos en una escala de logaritmo decimal. Bueno,
pues por eso está el 2.3. Las pendientes anódicas y catódicas, por favor, la catódica tómenla como valor absoluto, porque si no, se podría dar el caso de que si la anódica y la catódica fueran iguales, pues que se vieran en la penosa necesidad de dividir entre 0. Entonces, pues eso no va a ocurrir. ¿Qué pasaría si tuviéramos un control difusional? Bueno, lo primero es decir, no deberíamos usar esta técnica. No deberíamos, pero se usa. Se puede usar como una pequeña aproximación, pero por favor, siempre hay que decir, partiendo del hecho de que hay difusión, no debería usar esta técnica. La estoy usando para darte un valor posible de aproximación de cálculo, para cálculos. Pero ténganlo eso, por favor, muy en mente siempre. Solamente para hablar rápido de las ventajas de la RP y de las limitaciones de la RP, y con esto termino. Es una técnica que es no destructiva, porque aquí estoy en bajo campo, pequeñas perturbaciones. La norma me permite hasta 30 milivolts, hasta, pero en la medida de lo posible, meter lo menos posible. Me da velocidad de corrosión instantánea, es decir, porque no perturba, me llevo, y porque es un bajo campo, llevo poca perturbación y entonces se acaba muy rápidamente. Entonces, esta es una técnica que en unos minutos ya tienen respuesta. No hace falta una gran instrumentación, un potenciostato basta. Y no hace falta un personal altamente especializado. Si ustedes entrenan un técnico les va a hacer un trabajo excelente, pero hay que esperar a que el potencial sea estable. Y en sistemas que estén regidos por difusión, no deberíamos, ni regidos por resistencia, es decir, control óhmico. Mejor le dejo aquí ya, perdón, porque ya me colgué de tiempo. Disculpa, doctor Ricardo, doctor Facundo, comité organizador, por favor, disculpen. Esto es, perdón, grosso modo lo que yo les quería contar. Muy bien, doctor, muchas gracias por tu participación. Voy a leer 3 preguntas que están en el chat, si nos ayudas a responderlas, pero muy concretas. Sí, perdón. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Ok. Te preguntan, perdón. Las curvas de Tafel, ¿qué tanto pueden alterarse cuando a un acero se le aplica un tratamiento térmico? Bastante, dependiendo del tratamiento térmico de que se trate. Efectivamente, porque lo que estamos haciendo es modificar, por ejemplo, se me ocurre ahorita, la distribución de fases. Pensemos en un tratamiento térmico, permítanme que lo diga así, por ejemplo, para un tratamiento térmico mal hecho, pensemos en una soldadura mal aplicada. Si hacemos una soldadura mala, lo que vamos a dejar es una zona alta, una zona térmicamente afectada, y en esa zona probablemente en un inoxidable tendremos precipitación de carburos, cambia el potencial, cambia todo. Y justamente las curvas de polarización me van a permitir ver la susceptibilidad a que se presente un fenómeno como la corrosión intergranular. O sea, va a cambiar mucho la curva de polarización con un tratamiento térmico, sí. Ok, la otra pregunta es, ¿qué se recomienda utilizar para la técnica de materiales pasivados o anodizados? ¿Polarización o impedancia electroquímica? Yo me iría por impedancia. Porque en impedancia, vamos a ver, si está bien pasivado, lo más seguro es que solamente alcancemos a ver arcos capacitivos correspondientes con la capa pasiva, pero podríamos llegar a obtener también un segundo semicírculo correspondiente con la resistencia a la transferencia de carga y en consecuencia calcular la velocidad de corrosión. Yo creo que para materiales pasivos o anodizados, impedancia, creo yo que sí. De hecho, para anodizado de aluminio, hay una norma en donde dice ni siquiera corras todo el diagrama de impedancia, sino vete a esta frecuencia y en esta frecuencia es tu medida de impedancia. Si la impedancia está por arriba de, creo recordar que es 10 a la 8 ohms centímetro cuadrado,
Con eso ya garantizas que estás pasivado. Entonces, definitivamente impedancia. Ok, pero yo creo que le guardamos también esa pregunta a Homero, ¿no? Ah, no, totalmente, totalmente. Sí, no quise meterme en Sí. lo que no es mío. La otra pregunta es, ¿tiene sentido hacer extrapolación de Tafel en aleaciones de magnesio considerando que involucra evolución de hidrógeno? Se trata de un material que está sumamente activo. Yo creo que es válido, tiene sentido, pero la velocidad va a ser sumamente alta. Yo he visto principalmente estudiado, ¿no, doctor Uruchurtu? ¿No? Totalmente de acuerdo. Sí, yo he visto muchos estudios de impedancia de magnesio con evolución de hidrógeno justamente, pero estudiado más con impedancia. Entonces, yo creo que pues habría que revisarlo con calma, efectivamente. Habría que hacerlo con calma, pero sí se están revisando muchas de estas aleaciones como biomateriales y hacer extrapolación de Tafel es algo que acostumbran a hacer, ¿eh? Es algo que lo he visto reportado. Yo me iría por impedancia también, pero no olvidarse de las técnicas tradicionales. La RP y la impedancia, perdón, RP y Tafel van a dar mucha información. Van a dar mucha información. Aunque yo no pueda hacer extrapolación de Tafel, pues la curva misma de polarización me va a dar información. Ok, voy a comentar la última pregunta porque hay varias en el chat. Si nos ayudas después a contestarlas por el chat. Sí. Dice, ¿cuál es el significado de la unidad milivolts por década en las pendientes de Tafel? Sí, estamos hablando de todas las pendientes siempre serán pendientes en general, siempre, bueno, perdón, ¿quieres que lo conteste esto ya en el chat para dar paso a la siguiente charla? Perdón, doctor Facundo. Sí, si se puede, te lo agradecería. Sí, lo voy respondiendo esas preguntas en el chat. Ok, bueno, le pediría nada más a que nos apoyen con el reconocimiento para dar concluido la plática del doctor Francisco Javier. Creo que se está cargando el reconocimiento. Yo ahí lo veo. Muy bien. La Escuela Internacional de Corrosión y Protección de la División de Corrosión y Tratamiento de Superficies otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Rodríguez Gómez por su participación como ponente magistral en la Escuela Internacional de Corrosión y Protección del 11 al 13 de julio del 2022 en modalidad virtual. 11 de julio del 2022, Monterrey, Nuevo León, México. Firman al calce el presidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, doctor José Ángel Cabral, la líder de la División de Corrosión y Tratamiento de Superficies, doctora Citlali Gaona, y su servidor Facundo Almeraya, como representación del Consejo Consultivo. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias, doctor Facundo, el comité organizador, Sociedad Mexicana de Electroquímica. Mis disculpas al doctor Jorge Uruchurtu porque ya me colgué de tiempo y a todos por haber ido a la carrera. Y otra cosa, yo ahorita voy a contestar las cosas en el chat, como me dijo el doctor Facundo. Me voy a desconectar y luego me conecto desde el celular porque tengo que acompañar a una persona al médico. Entonces, Okay. Pero seguiré en contacto, aunque sea desde el celular. Muchas gracias nuevamente. Ok, muchas gracias, doctor. Le paso los micrófonos a la doctora Citlali Gaona, quien hará la presentación del doctor Jorge Uruchurtu. Muy bien, gracias doctor, gracias doctor Francisco, bienvenidos todos, buenos días. Es un gusto volver a saludarlos en este segundo día de actividades y sobre todo eso me da mucho más gusto, me llena de orgullo y de mucha alegría poder presentar a